En el sexto domingo del tiempo ordinario escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. En este día el Evangelio nos relata que Jesús curó a una persona con lepra. Recordemos que en los tiempos de Jesús, cuando una persona adquiría esta enfermedad contagiosa y sin cura médica, la sacaban de su casa, era expulsada de la comunidad. La persona enferma de lepra se resguardaba en lugares en los que se concentraban otros con la misma enfermedad, aislados totalmente de la comunidad, rechazados, y cuando debían ir por las calles en donde transitaban otras personas, era obligación que gritaran que eran impuros. Podemos intuir que el leproso vivía con miedo, rechazado, sin esperanza, maltratado, en soledad, en condiciones indignas, esperando solo su muerte. Así era la persona con la enfermedad de la lepra en tiempos de Jesús, pero el Evangelio nos relata a un leproso que rompe este esquema. Porque dice el Evangelio que ese leproso se acercó a Jesús y le suplicó de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Esta persona no se dejó vencer por su miedo, su desesperanza. Buscó a Jesús no para reclamarle por qué estaba enfermo, sino para postrarse a sus pies de rodillas y elevar una oración de súplica con la seguridad plena de que podía ser curado, si así era la voluntad de Dios. En este texto se nos presenta la enfermedad de la lepra, pero hoy en día existen enfermedades físicas que también llevan al miedo, la desesperanza, la soledad, a pensar que no se puede tener esa curación física. También la enfermedad del pecado conlleva a todo esto, a pensar que es imposible salir del camino torcido, que por ese pecado estamos condenados, que no se puede obtener el perdón de Dios, el cambio esperado, que no se puede tener sanación espiritual. Y acá es donde el Evangelio nos debe hacer reflexionar. No importa la enfermedad física que tengamos, no importa esa lepra espiritual que podamos tener, que pensamos que es incurable, debemos centrar nuestros ojos en Jesús, acercándonos a Él, como lo hizo ese leproso del Evangelio, doblar rodilla, convencidos de que Dios todo lo puede. Aunque nosotros pensemos que es imposible, que ya estamos desahuciados en cuerpo y en espíritu, debemos tener la seguridad que Dios todo lo puede cambiar, todo lo puede sanar, si esa es su voluntad. En nuestras lepras físicas o espirituales, este día se nos está haciendo una invitación para que hagamos nuestra esa oración del leproso, de rodillas, clamando a Jesús: si tú quieres, puedes curarme, para que Jesús en su santísima voluntad obre en nosotros. En este Evangelio, Jesús nuevamente nos da ejemplo de cómo se trata a un enfermo. Era un enfermo con lepra, a quien nadie quería acercársele, menos tener contacto, ninguno. Imaginémonos cómo las personas se evadían cuando un leproso iba por el camino. Pero ¿qué hizo Jesús? En primer lugar, no lo rechaza. Deja que se le acerque, se compadece de él y lo toca con su mano. ¿Cuántos han de haber presenciado esto pensando que era inconcebible que Jesús tocara al leproso? Pero Jesús lo hace y lo sana. Situación fuerte para reflexionar. Muchas veces pasa, incluso en las comunidades cristianas, que ni nos damos cuenta que algún hermano está enfermo. Deja de llegar mucho tiempo y cuando regresa hasta le reclamamos por qué no ha llegado y ahí nos enteramos que estaba enfermo. Nos descuidamos de estar atentos a las enfermedades de nuestro prójimo y cuando nos hemos enterado no pasamos de palabras, aunque sean positivas, palabras nada más, y nos limitamos a decirle que primero Dios tendrá sanidad. Y si es que lo volvemos a encontrar, entonces le preguntamos cómo está y hasta nos damos cuenta que se nos olvidó orar por esa persona. También pasa en las comunidades cristianas, cuando sabemos que las personas están en un pecado grave, nuestra actitud es de rechazo, de condenación.
En cambio, Jesús nos enseña que el enfermo del alma o del cuerpo necesita sentir la cercanía de su prójimo, el acompañamiento, la acción que le permite entender que no está solo, que puede romper sus miedos y su desesperanza, que puede cambiar, que puede ser sanado. Si no hemos procurado tratar así a los enfermos, hoy es un buen día para que comencemos a actuar conforme con el ejemplo de Jesús. Y finalmente, podemos reflexionar otra situación bastante fuerte también. Cuando queda sano el enfermo, Jesús le indica a la persona que no le contara a nadie, pero que fuera a dar la constancia respectiva de acuerdo con la ley de Moisés. Pero la persona sanada no se quedó callada, divulgó lo que había pasado en su vida y resulta que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Podríamos decir que no fue malo que lo divulgara, pues estaba hablando de la gran obra de sanación que Jesús había ejecutado en su vida. Pero acá el punto es que no obedeció lo que Jesús le dijo que hiciera, no obedeció lo que Jesús había prescrito. Ubiquémonos entonces en esta reflexión final. ¿Cómo actuamos en nuestra vida? ¿De acuerdo a lo que nosotros pensamos que es bueno o de acuerdo a lo que Dios nos manda en la vida? ¿De acuerdo a lo que Jesús verdaderamente quiere que hagamos? Por eso, todos los días debemos hacer oración pidiendo sabiduría, discernimiento para obrar conforme con los mandatos de Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque grande es tu misericordia, porque no te importa que tan impuros, enfermos, leprosos estemos. Tú no nos dejas solos. Te pedimos perdón porque no cumplimos las obras de misericordia con los enfermos. Hoy te clamamos, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra actitud frente a las enfermedades del prójimo. Señor, tú conoces nuestras enfermedades del cuerpo y del espíritu, esas enfermedades, esos pecados que nos hacen perder la esperanza, que nos dan la muerte pensando que no las podemos arrancar de nuestra existencia. Por eso, Padre, hoy hacemos esa oración de leproso de rodillas. Si tú quieres, puedes curarnos. Hoy te clamamos, Señor Jesús, extiende sobre nuestro ser tu mano santa y conforme a tu misericordia, sánanos de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, les agradecemos por esos mensajes de ánimo, por ser parte de la obra evangelizadora, cada vez que comparten con otros la palabra de Dios. Que tengan muy bonita semana, que Dios y María Santísima nos amparen siempre.